como les prometí, hoy continuamos con la última parte de nuestro estudio expositivo de Ezequiel 37, del 15 al 27. Dije 28, pero es al 27. El cual hemos titulado Un solo pueblo, un solo hombre, no sé. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Un canal con puro contenido bíblico. Y nuestro objetivo es y siempre será traer una enseñanza correcta desde la perspectiva bíblica. Y no tan solo las enseñanzas, sino también las interpretaciones correctas. Lo que el Espíritu significó al momento de inspirar a los escritores bíblicos. Si usted es la primera vez que nos sintoniza, queremos decirle que en nuestro canal fomentamos la unidad de la iglesia. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, una sola doctrina, un solo evangelio. Cristo viene a rescatar a una iglesia unida como un solo hombre. Si usted es de lo que se pasa criticando a las otras denominaciones, usted está en desobediencia. Oremos por las diferentes denominaciones para que el Espíritu Santo despierte el espíritu en ellas, para que todos como un solo hombre alcancemos la unidad de la fe, amados. Seamos uno como Cristo nos enseña en Juan 17. Seamos uno en Cristo como el Padre es en el Hijo en el Padre. De igual manera seamos uno en Cristo y Cristo uno en nosotros y nosotros todos uno. ¿Sabe qué pasa? Que es la única manera que el mundo puede creer que Cristo vino a salvarnos. Comparte este video con todos sus amigos y seres queridos para que también ellos conozcan a Cristo. Ahora bien, dice Jacob a José que su descendencia después de Efraín y Manasés serían de José. Es decir, tus dos hijos me pertenecen. Todo lo que tú engendres después de ellos, tuyos serán. Pero estos dos me pertenecen. Busque la primera parte del estudio en YouTube y Facebook para que pueda entrar en el contexto de lo que hemos venido hablando. Y presten atención a lo que le continúa Jacob diciendo a José. Jacob le dice a José que por el nombre de sus hermanos, entiéndase, ¿verdad? Los engendrados por José después de ellos serán llamados, y este término llamado viene del hebreo cara o cuara, no sé cómo se pronuncia, que significa de renombre o importante. Es decir, que los descendientes de José, los cuales la escritura no registra, no sé por qué será, no los registra porque se refiere a las 10 tribus de Israel, ellos también tendrán sus heredades. ¿Qué significa esto y qué Dios nos está revelando? Jacob lo explica en el verso 7 y voy a explicarlo práctica y sencilla. Israel dice que en el verso 7 que Raquel murió por mí, murió sobre mí, o como debiéramos decir, murió en mis brazos. Esa es la traducción correcta. La razón por la que Israel menciona a Raquel es para explicar un acto que es tan autoritario como el otorgamiento de la doble porción del primogénito a José, el cual veremos más adelante. Es decir, que Jacob basa la justificación de su acto. ¿Cuál acto? El de bendecir a Efraín el menor. Jacob justifica su acto no en que Raquel fuera la esposa principal, sino en su muerte prematura que le impidió tener otros hijos. Incluso ahora Lea, si contamos a Leví, tenía 6 tribus, cada sierva 2 y Raquel tenía 3 tribus, pero no voy a abundar en esto. Dice el texto que ya Israel era viejo y que no podía ver, estaba como su padre Isaac al momento de bendecirlo. Y le pide a José que les acerque sus 2 hijos. Y puso José a su mano derecha a Manasés, el primogénito, y puso a su mano izquierda a Efraín, el menor. Y dice el texto que Israel puso su mano derecha sobre Efraín, el menor. Es decir, que Israel cruzó los brazos adrede y puso su mano izquierda sobre Manasés, el primogénito. Y esta acción dice que molesta a José porque el mayor era Manasés, el que debería de recibir la bendición. Israel dice a José, tranquilo negro, yo sé lo que estoy haciendo. E Israel bendice a José y dicha bendición recae sobre Efraín el menor y no sobre Manasés el mayor. ¿Por qué Jacob hace esto? Porque de la única manera en la que José, el menor en este caso, ya que Benjamín en el futuro sería una con la tribu de Judá,
Es la única manera en la que José puede tener la primogenitura aún siendo el mayor. Perdón. Bueno, sí. Pero por esta razón para la cual el texto nos revela a José, palo de Efraín, el menor servirá al mayor, al primogénito. Esto es lo mismo que pasó con Rebeca cuando estaba embarazada de Esaú y Jacob. Dios le revela a Rebeca que dos naciones están en guerra desde su vientre. El mayor, en este caso Esaú, servirá al menor, en ese caso a Jacob. Pero luego hablamos de esto. Ahora bien, dentro de este mismo orden de pensamiento, vamos al texto nuevamente. Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Por qué para José? Pues lo acabo de explicar. Pues ya vimos que la bendición de la primogenitura de Jacob por medio de José recae sobre Efraín. El mensaje es para José, el palo de Jacob. Perdón, José, el palo de Efraín. José, al incluir las dos grandes tribus de Efraín y Manasés, se presenta para el conjunto de las 10 tribus. Y se especifica a Efraín como la tribu principal, y esto hace necesaria la adición y toda la casa de Israel, sus compañeros, para mostrar que todo el reino del norte está incluido. Y esto es lo mismo que vimos en Judá. Las 10 tribus de Israel están compuestas por la casa de Israel, los egipcios que salieron con ellos y todos los cananeos que no pudieron sacar o echar de sus heredades. Estamos hablando de una casa formada por gentiles, paganos. Y digo gentiles porque al rechazar a Dios e irse detrás de los otros dioses, se convierten en gentiles y paganos. Recordemos que Efraín y Manasés son egipcios. Tienen mitad sangre hebrea y mitad sangre egipcia. Y Egipto, dentro de este contexto, representa a los gentiles o a los paganos. Esto es bien importante a la hora de nosotros estudiar y enseñar acerca del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿a quiénes representa Judá y a quiénes representa la tribu de Israel? Esto lo voy a explicar para que podamos entender lo que Dios nos revela en los siguientes versos. Esto que voy a explicar lo encontramos en toda la Escritura, en particular en los libros de los profetas. Todo lo que yo traigo y hablo no es algo inventado en mi teología basada en mis pensamientos. Todo lo que yo enseño es con base bíblica. Yo no tengo ninguna teología. Si usted lo quiere entender, entiéndalo. Si usted no lo quiere entender, no lo entienda. Es mi responsabilidad enseñarla. Cuando la Escritura habla de Judá, en el Antiguo Testamento se refiere al sistema religioso de los judíos. Recordemos la bendición de Judá. Jacob bendice a Judá diciendo que sus hermanos se inclinarán a él, que sus hermanos lo alabarán. Y me recuerda el sueño de José. Y que el cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Es decir, la glorificación. Y termina diciendo que a él, es decir, a Judá, se congregarán los pueblos, todas las naciones. Es decir, que todos sus hermanos, la casa de José, la casa de Israel, en nuestros días, lo podemos llamar todas las naciones de la tierra. Y para reforzar este pensamiento, recordemos lo que Dios habla en Primera de Reyes cuando entregó las 10 tribus en manos de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel por medio del profeta Ahías. El profeta Ahías dijo que a Roboam, hijo de Salomón, tendría la tribu de Judá, porque allí estaba Jerusalén, la ciudad que Dios había escogido para poner su nombre en ella para siempre. Y la había escogido por amor a David, su siervo, el cual nos ilustra al Mesías Jesucristo. No lo digo yo, lo revela la Escritura. En otras palabras, que Judá es tipología de nosotros la iglesia, pero hablo en el sentido general. La casa de Israel, teniendo a José como cabeza y a Efraín como el primogénito, es tipología del mundo gentil actual. Esto ya lo he explicado varias veces en estudios anteriores y voy a tomar como punto de partida a Abraham.
Pero en realidad el punto de partida es desde Adán, pero voy a tomarlo desde Abraham. Dios toma a un hombre, Abraham. ¿Con qué propósito? Con el propósito de crear una nación. ¿Con qué finalidad? Y no voy a narrar la historia completa. Busque la escritura y estúdiala. Todo lo que voy a resumir está detallado en la escritura. No tengo tiempo de detallarlo. Dios por medio de Abraham forma un pueblo y todos sabemos que ese pueblo es Israel. Lo liberta del poder de los egipcios, lo bautiza en el mar, destruye el poder que los tenía en esclavitud. Los lleva al desierto y entiéndase, ¿verdad? Desierto, un lugar donde ellos pudieran estar a solas con Dios. Dios le da su ley, sus mandamientos, sus estatutos y todos sus preceptos. ¿Con qué propósito? Para que los obedezcan. Los tiene en el desierto 40 años. Y esos 40 años Dios se les revela, les revela su amor, su misericordia, su perdón, su protección. Le muestra su salvación y por medio de sus mandamientos les revela su santidad. Y todo esto lo hace Dios para darse a conocer a ellos. Y es aquí donde los quiero traer. Dios por medio de la nación de Israel se da a conocer a todo el mundo. Todo el mundo de ese entonces conoció quién era Jehová. Pero a la misma vez, la nación de Israel era todo el mundo. El pecado de Salomón trae como consecuencia la ruptura de las 12 tribus de Israel, o mejor dicho, la cual representa a toda la humanidad. Ya vimos que por amor a David y por amor a Dios mismo, por sí mismo, Dios escoge a la tribu de Judá con el fin de levantar de esa tribu la simiente que él le prometió a Abraham, la cual sería de bendición para todas las naciones de la tierra. Y las 10 tribus fueron echadas fuera de la presencia de Dios. Búsquenlo en la escritura. Fueron esparcidas por todo el mundo, por tanto esas tribus se han convertido en gentiles y paganos. Cuando nace la simiente prometida a Abraham, Jesús el Mesías, esa tribu de Judá lo rechaza también como la promesa hecha a Abraham. Al rechazarlo, Judá también se convierte en gentiles y paganos. Todos los que rechazan a Cristo son gentiles y paganos. Jesús hace un nuevo pacto con 12 discípulos que representan al total de toda la iglesia, y ahora solamente existen 2 grupos de personas en el mundo: los cristianos y los gentiles y paganos. He omitido todos los detalles, los cuales, si usted está comprometido con la verdad revelada en la escritura, usted las buscará y las integrará en este resumen. Ahora bien, dije anteriormente que todo esto que enseño está revelado en toda la escritura, en particular en los profetas. Hoy no voy a entrar en los profetas, pero después de este estudio pasamos entonces a Ezequiel 38 y luego continuaremos con los demás profetas, ya que todos estos acontecimientos que enfrentamos debemos de analizarlos a la luz de las profecías bíblicas. Si usted, como estudiante de la Biblia, como maestro o como teólogo, si usted no hace una investigación bíblica minuciosa, usted nunca, podrá sacar a reducir todo esto que es sacado a la luz. Y a esto es lo que Jesús se refirió cuando dijo que somos luz y la sal de la tierra. Ya hemos visto quiénes son estos 2 palos. Vamos ahora a ver qué le dice Dios a Ezequiel que haga con estos 2 palos. ¿Qué Dios va a hacer con Judá y con José? Verso 17. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Ahora Dios nos revela qué es lo que va a hacer con estos 2 palos. Dios le dice al profeta que junte esos 2 palos. ¿Con qué propósito? Para que sean un solo palo. En otras palabras, Dios está revelando por medio del profeta el futuro de toda la humanidad. ¿Qué futuro? El futuro reino de Jehová. El juntar los 2 palos nos da la idea de que se verán como si fueran un solo. Si buscamos Efesios 2:15, ve que nos revela ese texto. Que Jesús nos redimió para crear en sí mismo de los 2, es decir, de estos 2 pueblos, la iglesia y los gentiles, un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz.
Y eso lo revela la Escritura, no lo invento yo. El futuro reino de Jehová va a estar compuesto por Jerusalén la iglesia a la cabeza y Judá hoy es la casa de Israel. Más adelante voy a explicar por qué Jerusalén, entiéndase, la Jerusalén redimida, que es la iglesia. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis. Voy a compartir unos textos de Jeremías por el momento para certificar esto que digo. Leamos a Jeremías 23, 5 al 8. He aquí viene el día, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Todos sabemos que ese renuevo descendiente de David, según la carne, es Jesucristo, la simiente prometida a Abraham, en la cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, esa simiente habita en nosotros, la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos de bendición a todas las naciones de la tierra por medio de la predicación del Evangelio. Verso 6. En sus días, es decir, en los días de su manifestación, será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán: Jehová, justicia nuestra. Nuevamente aquí vemos la distinción entre Judá e Israel. ¿De qué será salvo Judá? Será salvo para reinar junto a Jerusalén. ¿Todo Judá será salvo de la ira de Dios? No, solamente Jerusalén será salvo de la ira de Dios. Pues Judá, la iglesia desobediente y apóstata, será castigada. Y aunque sé que no entienden nada de lo que digo, pero según vayamos adentrándonos en esta serie de estudios proféticos, todos ustedes entenderán todo lo que las profecías revelan acerca de Jerusalén, Judá y Israel. Les va a sorprender lo que descubriremos en las profecías. Es por esto que les pido que no se pierda ninguno de estos estudios expositivos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que reciba notificaciones de todos los estudios que subimos semanalmente. Síganos por Facebook, Rumble y Telegram. Verso 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y esto hace referencia al sacrificio del Mesías para rescatar a los hijos de Israel, o mejor dicho, a rescatar a toda la humanidad del poder del pecado que nos tenía cautivos. La salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo nos ilustran al bautismo de Cristo y entiende hacia su muerte, sepultura y resurrección. Eso es bautismo. El otro lado del mar nos ilustra nuestro nuevo nacimiento. Y los 40 años en el desierto nos ilustra nuestro proceso de santificación. Y hablo sin dar detalles. Es su responsabilidad buscar los detalles. Verso 8. Si no, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de toda la tierra donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿A qué descendencia se refiere? Se refiere a la descendencia de José, palo de Efraín, la casa de Israel y sus compañeros. Estos son los que habitarán confiados. Aquí vemos la diferencia. Y entiéndase que aunque en este texto Dios habla viendo las cosas terminadas, hay un proceso para poder llegar a ese fin. Dios no menciona el castigo aquí. Sin embargo, sabemos que hay un castigo que él mismo revela más adelante en Ezequiel, y todos los profetas también lo revelan. De ese castigo hablaremos cuando lleguemos a esos textos correspondientes del castigo. Los hijos de Israel y la casa de Israel aparentan ser los mismos. Sin embargo, la Escritura hace distinción entre ellos. Durante esta serie vamos a discutir todos estos puntos importantes que toda la iglesia debe de saber. Ya hemos visto que por medio del profeta Jeremías, Dios también nos revela la misma idea, el mismo concepto. Continuamos con los siguientes versos de Ezequiel. Verso 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñará qué te propones con eso? Recordemos que esta es una profecía enunciada por medio del profeta. Los hijos de tu pueblo se refiere a Judá.
Recordemos que Ezequiel profetiza desde el exilio y su profecía es de castigo, de perdón de sus iniquidades y la restauración finalmente de Judá e Israel. Verso 19. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré uno en mi mano. Dios aquí nos revela la unión de todas las naciones bajo el reinado del Mesías. El hecho de que Dios no hable en un lenguaje que todo el mundo puede entender no significa que no se refiere a lo que Él se refiere. Esto es una metáfora que nos revela una verdad. Es importante recordar que Dios habla por medio de figuras retóricas. Una retórica que debemos de interpretarla correctamente, ya que esta verdad se encuentra plasmada en todos los libros del canon. Verso 20. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Dios pretende dejarle saber a su pueblo cuál es su plan de redención para ellos. Dios espera de su pueblo una respuesta correcta en cuanto al mensaje que les da. Y ese plan tiene un cumplimiento al final de los tiempos. Verso 21. Y les dirás, si así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y las traeré a su tierra. Estos hijos de Israel se refiere a la descendencia de la simiente prometida a Abraham, es decir, todos los hijos que Dios ha engendrado por medio del Evangelio serán llamados para volver a su tierra. ¿A qué tierra se refiere Dios? No se refiere a una región geográfica, no se refiere a un Israel actual, tampoco se refiere a algo material. Es importante mantener en nuestra mente que el Nuevo Testamento todo es espiritual. En el Antiguo Testamento todo era literal. Pero como ya he dicho, según vayamos, ¿verdad?, adentrándonos en la profecía, todos ustedes entenderán el propósito que Dios tiene para todos nosotros. Para que tengan una idea de la tierra que Dios habla, les invito a ver la reflexión Los mansos herederos. Verso 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esto hace referencia al reino dividido en las manos de Salomón, que hablamos ahorita. Una tribu para Roboam, su hijo, y las 10 tribus para Jeroboam, su contrincante, el que hizo pecar a Israel. Dios revela que nunca más se dividirán y serán como el reinado de David. Y esto hace referencia a Amós 9:11, que nos revela que en aquel día, el día de la manifestación de Jesucristo, Dios levantará el tabernáculo caído de David y lo edificará como en los tiempos pasados. Si usted no entiende esto que digo, necesita leer cuando David trajo el arca a Jerusalén. Verso 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Perdón. ¿De qué habla Dios aquí? Habla de una regeneración universal. Dios mismo dice que perdonará todas las rebeliones y que los va a limpiar de todos sus ídolos, sus abominaciones y de todas sus rebeliones. A quienes va a perdonar y a limpiar, ya lo mencionamos anteriormente, a los hijos de Israel, es decir, a la descendencia de la simiente de Abraham, la cual estaba regada por todo el mundo, y también a la casa de Israel. El norte representa el cautiverio de Babilonia, es decir, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que nos revela Juan en Apocalipsis. Si nosotros en verdad queremos entender las profecías, debemos de hacerlo a la luz de todos los libros proféticos y no solamente en uno en particular. Verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán y los pondrán por obras. ¿Quién es ese siervo David?
Obviamente no se refiere al David de la historia, porque ya hemos visto que Dios levantará un renuevo a David. ¿Quién es ese David? Siervo. Ese siervo simboliza al reino de la simiente de Abraham. Y esa simiente habita en nosotros, por tanto nosotros somos esa simiente. Y ese David ilustra el reinado de Jesucristo en los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son esos santos, amados? Ya se lo he dicho muchas veces. Nosotros, la iglesia, somos esos santos. El texto nos revela que el reinado del Mesías es la esencia o la realidad del reinado de David. Es por esto que Dios ilustra su reinado como el reinado de David. Y todo esto iremos aprendiéndolo poco a poco. Y si usted cree que no va a obedecer los mandamientos de Dios en el reino, prepárese para obedecerlo. Verso 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Voy a explicar esto de manera literal, aunque es espiritual. ¿A qué tierra se refiere? Se refiere a Canaán del Antiguo Testamento. Pero el Canaán del Nuevo Testamento es una tierra diferente, ya que esa tierra era una tierra llena de pecado, inmoralidad sexual, idolatría, fornicación y todos los pecados del mundo. La Canaán del final de los tiempos es una tierra redimida, una Canaán redimida. Obviamente la Escritura se refiere a los nuevos cielos y las nuevas tierras donde habitaremos por siempre y para siempre, donde Jesucristo reinará en la iglesia y por medio de la iglesia a toda la humanidad. Lo explico luego. Verso 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Este pacto es el que habla Jeremías 31:31, donde revela que en aquellos días Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Búsquelo. Dios hará pacto perpetuo con nosotros y dice que nos establecerá, es decir, nos afirmará y nos multiplicará y pondrá su santuario entre nosotros para siempre. ¿A qué santuario se refiere Dios? Porque no necesitaremos de un santuario físico como en el antiguo. Por tanto, debemos de entender que se refiere a un santuario celestial o espiritual. Y ese santuario celestial hace referencia a nuestros cuerpos redimidos. El santuario de Moisés ilustra al cuerpo de Jesús, el humano. El sumo sacerdote ilustra a Cristo en el santuario, que es el único que podía entrar en el lugar santísimo. ¿Qué representa el lugar santísimo? Representa al corazón del hombre. El velo que dividía el lugar santo del santísimo ilustra al pecado en el hombre. El pecado que separa a Dios del hombre. Es ese contrafuerte que nos dice Ezequiel más adelante. Hemos puesto un contrafuerte junto al contrafuerte de Dios. Una pared entre Dios y el hombre, contaminando su santo nombre con sus abominaciones. Al Cristo morir, ese velo o ese contrafuerte es quitado, destruido. Y ahora podemos entonces entrar en el lugar santísimo, la presencia de Dios en nuestros corazones. No es que Dios entre a nuestro corazón, sino que Dios siempre ha estado ahí, en el lugar santísimo de nuestro corazón. Cristo rompe esa pared y ahora podemos entrar al lugar santísimo y reconciliarnos con Dios y volver a ser como éramos en el principio uno. Este es un tema complejo que, ¿verdad?, iremos poco a poco según vayamos profundizando en las profecías. Vamos a entenderlo poco. Verso 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Qué señal hay entre Dios y nosotros que revela que Él es el que nos santifica? Esa señal es el día de reposo. Dice Ezequiel 20 que Dios nos ha dado su día de reposo como señal entre Dios y nosotros para que sepamos que Él es el que nos santifica. Ese día de reposo en el antiguo pacto es un día literal. En el nuevo pacto ese día de reposo es hoy. ¿Por qué hoy? Porque mañana no existe. Ayer es historia. Nosotros vivimos en el hoy.
y por tanto reposamos del pecado hoy. ¿Cómo reposamos del pecado? Elemental. Reposamos no practicando el pecado, no haciendo nuestra voluntad. No pecamos cuando vivimos crucificados con Cristo. Ese debe de ser una realidad de nuestra vida. No pecamos. Busca el estudio bíblico acerca del verdadero reposo de Dios, en el que hablo detalladamente acerca del reposo de hoy. El tabernáculo de Dios en medio de nosotros significa su presencia en medio de nosotros. Y con esto damos por terminado el estudio bíblico de Ezequiel 37, 15 a 27 y resumimos. Ya hemos aprendido que no podemos separar el antiguo pacto del nuevo pacto. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra? La del Antiguo Testamento. Hemos descubierto cuál es el plan de Dios para toda la humanidad, y ese plan es regenerarla a toda la humanidad. Y yo sé que muchos de ustedes deben de estarse preguntando, ¿dónde me han dejado el infierno? Ese infierno que predicamos en la iglesia, ese infierno de fuego donde todos los pecadores y culpables van cuando mueren, esos que están achicharrándose en el fuego, ¿dónde está? Tranquilo, no he tocado el infierno todavía, o por lo menos no es infierno que se predica en las iglesias. Ese infierno de fuego donde se queman todos los pecadores. Vamos a hablar del infierno que enseña la Escritura, pero no será hoy. La pregunta es, amado, ¿qué vamos a hacer con todos estos pasajes que nos revela la Escritura? ¿Por qué nuestros maestros, pastores, teólogos, líderes no hablan de ello? ¿Por qué lo ocultan? Recordemos que el Antiguo Testamento ilustra nuestra antigua vida, nuestra manera antigua de vivir. Toda nuestra vida pecaminosa está ilustrada en las historias del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento revela nuestra desobediencia, nuestras idolatrías, iniquidades, abominaciones, fornicaciones, impurezas en las cuales vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. También nos revela el gran amor de Dios por toda la humanidad, su perdón, su misericordia, su paciencia para con nosotros. Y también nos revela el castigo como consecuencia de nuestra vida pecaminosa. Y sobre todo revela algo maravilloso, nuestra regeneración. Y sobre todo hemos visto en todo esto el pasaje, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Lo que significa es que por medio de estas historias literarias, Dios nos revela la obra redentora del Mesías, el testimonio de Jesús. En el estudio de hoy, jóvenes, no pretendo explicar todo, pero sí les prometo que en cada estudio bíblico, cada uno de ustedes será edificado. Este estudio era necesario traerlo antes del capítulo 38, la profecía de Gog, porque era necesario que entendamos el plan que Dios tiene para toda la humanidad. Y de esta manera podremos entonces entender lo que Dios nos revela en el capítulo 38, y con esto ya cierro. No te pierdas el estudio del capítulo 38, que saldrá prontamente. Comparte este enlace de este estudio con todos tus contactos en las redes sociales, con todos tus familiares queridos, y para que también ellos crezcan en el conocimiento de Cristo y puedan aprender del plan que Dios tiene para cada uno de ellos. Dios le bendiga, será hasta la próxima, si así el Señor lo permite.